Pero Éxodo 20, versículo 1 dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y después empieza a dar mandamientos el Señor. No tendrás dioses ajenos. Miramos eso un par de semanas. No harás imagen. No tomarás, versículo 7, el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y después llegamos al versículo número 12 y dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a quién, y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. So, el día de hoy les quiero hablar acerca de a quién adoramos, sí, a quién adoramos, o mi lucha con autoridad. Ahora, pastor, pero si está diciendo la Biblia lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, ¿qué tiene eso que ver con autoridad? Bueno, ¿quién escogió a sus padres en este cuarto? ¿Quién aquí escogió a sus padres? Nadie. Nosotros, Dios nos puso nuestros padres. Oh, boy, ahora la cosa se va a poner interesante. A veces uno piensa que Dios comete error. Nos entra: ¿qué estoy haciendo en esta casa? ¿Por qué me diste estos padres? ¿Por qué no me diste otros padres? Híjole, ahora está callado el auditorio. La relación con nuestros padres es la primera relación de autoridad que Dios nos dio. Y cuando esa relación de autoridad no está bien, miramos todas las otras autoridades o relaciones de autoridad que Dios nos da completamente diferente en la vida. Y eso es difícil a veces. Es fácil hablar en general acerca del amor. Oh, yo amo pero después hay personalidades con las cuales uno no le gusta. Bueno, mi patrón, pero, ay, pastor, es que esto a veces hace el patrón. Dios pone a nuestro alrededor a mamá, papá, hermanos mayores, tíos, primos, y tenemos que vivir al lado de las personas que uno conoce. Es fácil llevarte bien con personas a una distancia, ¿verdad? Alguien dijo que viva la suegra, pero que viva ¿qué? Lejos. Sí agarraron la onda, ¿verdad? Estaba platicando el otro día con una esposa en nuestra congregación, y en un pasado habían tenido problemas matrimoniales, y le pregunté: ¿cómo va tu matrimonio? Dice: oh, excelente. Dice: ahorita mi esposo anda manejando tráiler y no lo he visto en 2 semanas. ¿Qué pasó? Sería fácil amar a tu prójimo o tu autoridad si yo podría escoger todo prójimo y toda autoridad. Porque el Señor sabe que yo escogería a todos de una manera que a mí me conviene. Esta es la historia que la palabra de Dios nos da después en el buen samaritano. El amar a tu vecino. Y la pregunta que Jesús es: ¿quién es mi vecino? Bueno, es la persona que Dios ponga en tu camino. Y todo el punto es que cualquier persona que Dios ponga en tu camino, algunos son más fáciles de amar, algunos más difíciles. ¿A veces has pensado que tal vez Dios pone a alguien en tu camino para ver si tú vas a actuar como Jesús? Uno se está mirando a uno con el problema con la autoridad en el trabajo, y tal vez Dios te puso esa autoridad. Hay algunos de ustedes que todavía batallan con sus padres. Yo lo sé. Hay algunos de ustedes en este cuarto que tus padres todavía te tratan como que tienes 8, 9, 10 años. Ellos quieren que tú los respetes a ellos, pero tú dices: pero ellos no me respetan a mí. Está callado el día de hoy el auditorio, no sé, o sea. Las primeras personas que Dios pone en nuestro camino es mamá y papá. Y cuando uno habla de amar a mi vecino, empieza con mamá y papá, porque son las primeras autoridades que Dios nos ha dado. Nuestros padres, y cómo miramos a ellos, desarrolló en nosotros cómo uno respeta o le falta el respeto a autoridad. Hay personas que no confían en autoridad.
No confían en autoridad, porque no le estoy echando la culpa a la autoridad de hoy, pero sus padres no enseñaron el amor de Cristo a la vida de ellos. Y ellos piensan que toda autoridad les va a tratar mal a ellos. Ustedes se recuerdan la vida de José. Uno va desarrollando desde nuestra niñez, desde nuestros padres, cómo uno mira autoridad a través del lente de cómo nuestros padres nos amaron o no nos amaron. Nos trataron con respeto o no nos trataron con respeto. ¿Ustedes se recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? Su autoridad, su papá, ¿sí? ¿Su papá lo hizo qué? ¿Su favorito? ¿Le dio un vestimento diferente a él que sus hermanos? Sus hermanos, la palabra de Dios, ¿qué hicieron sus hermanos mayores con José? Lo vendieron. ¿Qué hicieron los ismaelitas con José? Lo vendieron a Potifar. ¿Qué hizo su autoridad de José? Y déjame decirte lo siguiente. ¿Ustedes creen que eso fue justo de José? José se sometió a Potifar. Lo echaron a la cárcel. José se sometió al carcelero en la cárcel. ¿Por qué? O se podría haber frustrado José, o podría haber dicho, eso es lo que Dios ha puesto en mi camino. Vamos a hablar de esto al final. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ante Pilato? Y le dijo, tú no tienes ni una autoridad, excepto la autoridad que mi Padre te ha dado. ¿Quién fue el líder de David? Saúl. ¿Qué clase de líder fue Saúl? El hombre que quiso asesinar a su propio hijo Jonatán por su relación con su amigo David. El hombre que mismo quería asesinar a David. ¿David tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con Saúl? Sí. ¿Lo hizo David? No. La respuesta de David fue, él es el ungido. Déjame decirte lo que David estaba diciendo. Él tiene autoridad dada por Dios. Dios le dio la autoridad. No creo que la está usando como yo la usaría. Pero él tiene autoridad dada por Dios. Así que las autoridades en nuestra vida son personas que tienen una autoridad a quien Dios le ha dado. José fue el favorito. Sí, muchas veces hemos visto nuestra autoridad que alguien ha tenido en nuestra vida. Y por esto viene lo siguiente, viene resistencia a autoridad. Resistencia a autoridad. O sea que, no, es que mis padres me trataron mal, esta persona abusó de mí, toda autoridad va a tomar ventaja de mí. Ahora, recuerden lo que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Por qué es uno de los 10 mandamientos? Porque Dios sabe que vamos a tener un problema con autoridad. Dios sabe que va a ser difícil cumplir esto. Y el problema no es afuera. Las 10 luchas más grandes son las luchas internas que yo tengo y que usted tiene. Así que en este cuarto hay diferentes autoridades que Dios nos ha dado. Diferentes padres que Dios nos ha dado. Miren, por favor, en Efesios capítulo 6 el día de hoy. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿De qué está hablando? ¿Se recuerdan en Éxodo 20? Dice, honra para que ¿qué? Tus días ¿qué? Se alarguen. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Cuando uno vive una vida en desobediencia, cuando uno vive una vida que no está bien con su autoridad, hermanos, uno vive no feliz. Uno no disfruta la calidad de la vida.
nomás noten lo siguiente: cuando una sociedad no respeta su autoridad y hay un desenfreno en autoridad, hermanos, toda la sociedad sufre. Los días no son largos, son cortos. Y la palabra de Dios nos dice aquí: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. ¿Para que te vaya qué? Bien. Y seas de larga vida, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Ahora, también le habla a los padres. También nos habla autoridad. Ahora, déjenme decir lo siguiente en este cuarto. Todos en este cuarto estamos bajo autoridad. Y también todos hasta cierto punto tenemos autoridad. Sea con nuestros hijos, sea en el trabajo, es en diferentes lugares de la vida. Les voy a contar una ilustración que anoté que sería importante. El hermano Cristino aquí, yo estaba bajo su autoridad hace unas semana y media. Él no se recuerda, me está mirando ahorita, él no se recuerda. Era en un juego de voleibol en el picnic de la iglesia. ¿Ya ven? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Sí. Yo estaba jugando con mi equipo, perdimos. Hubo como dos que le tocó al hermano Cristino decir: esta es la llamada. Con una yo no estaba de acuerdo, pero yo no era la autoridad en esa cancha. Él era la autoridad en esa cancha. Alguien se me acercó y me dijo: pastor, pídale al hermano Bocio que entre de regreso, porque el hermano Cristino no está haciendo un trabajo favorable para nuestro equipo. En otras palabras, usted es el pastor. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? No les exagero. Una llamada, yo pensé, pero yo no era la autoridad en esa cancha. Él era la autoridad en esa cancha. Hermano Cristino, ¿alguna vez me le acerqué a usted para hablar acerca del partido? Primera vez, por eso él estaba sorprendido cuando le dije que yo estaba bajo su autoridad. Pero en esa cancha, él tenía la autoridad. Y la verdad de las cosas es que alguien se molestó, creo. Alguien se salió de la cancha. Y yo me pongo a pensar, el problema no es él. ¿Cuántos de ustedes tienen un favorito equipo? ¿Sí? De béisbol, de fútbol. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Gente le empieza, en el béisbol se pone bien bueno, ¿verdad? Se le acercan al árbitro atrás, ¿verdad? Le escupen, le tiran arena, y a veces los tiran afuera del juego. ¿Sí los han visto en el béisbol, verdad? Es lo único que me gusta mirar a mí en el béisbol. En otras palabras, yo no estoy de acuerdo con lo que la autoridad está haciendo. Autoridad no es perfecta. Les quiero dar un pensamiento. Hay ciertas cosas que autoridad no puede proveer a mi vida que solamente Dios puede proveer. Al menos de que yo he hecho esa autoridad un Dios en mi vida. Yo no dejé que algo pasara en mi día. Me salí de ahí, me fui a echar un taco de carne asada. Con una salsita y unos frijoles. Pero sí entendí una cosa. Él es la autoridad en esta cancha. Ustedes esposos entienden, porque tú sabes que tu esposa es tu... no los quería despertar el día de hoy. ¿Hay hogares saludables? Sí. ¿Hay hogares no saludables? Sí. Sí. Ahora también quiero hablar al corazón de nosotros como padres. Como padres. Y el micrófono déjenmelo en paz porque algo me le movieron, gracias. La ley es buena, sí. Pero la ley no transforma el corazón. La ley no transforma el corazón. ¿Les puedo dar un ejemplo el día de hoy? Se me va a caer el micrófono, así que espérenme. Saqué el cinto, ¿no? ¿Qué significa el cinto en mucho hogar hispano? ¿Sí saben? ¿Sí saben? ¿Sí saben? Vas a ver lo de a mí te vas. ¿Sí? Pareces ninja con el cinto.
te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando el niño tenga 18 años y esté más alto y más fuerte que usted? La ley ya no trabaja. Porque el corazón no se transformó. Cuando usted y yo tenemos un problema con autoridad, o cuando nuestros hijos tienen un problema con autoridad, usted no tiene un problema con una persona. Tus hijos no tienen un problema contigo. Todos tenemos un problema con Dios. Porque toda autoridad dada viene de Dios. Así que cuando el niño mira a mamá en el supermercado y echa su berrinche, ¡yo quiero mi dulce! ¿A cuántos se lo han hecho? Yo quiero mi caricatura ahorita. Yo estoy hablando de los míos. Son los hijos del pastor. O cuando les decimos, no me amas. No, el problema es que no aman a Dios. Y ahí está el problema. ¿Dónde empieza esto? Hay hogares saludables y otros no saludables. Hay personas en este cuarto, escúchenme, que la memoria o hablar de tus padres, ni quiero ir allá, pastor. Ni quiero ir allá. La manera que padres han tratado, no estoy diciendo que fue correcto, ¿ok? No estoy dando permiso para la manera que ciertos padres trataron a ciertos hijos. Pero recuerda lo siguiente, Dios es Dios, Él está presente hoy en tu vida. Dios es bueno y Dios está buscando tu bien. No dejes que las autoridades negativas que han sido humanas y que han cometido errores en tu vida te cieguen a que tu Dios verdaderamente te ama. Tu Dios te ama. Será fácil que uno dijera, honra si fueron padres que merecen tu honra, pero no es lo que la Biblia nos pide. ¿Cómo vamos a respetar personas difíciles en la vida? Porque hay autoridades difíciles. Habrá patrones difíciles. ¿Cómo vas a actuar? Y recuerden que estamos hablando de las 10 luchas más grandes que nosotros tenemos. ¿Qué significa el mandamiento honra? Honra, de la mejor manera que yo les puedo decir el día de hoy, significa darle peso. ¿Alguna vez ustedes le han... o tal vez sí le escucharon, pero no lo hicieron? O sea, donde no hay honra, no hay peso. Las palabras no cargan peso. No honro, no le doy valor y peso a lo que esta persona me está diciendo. Honra significa darle peso. Uno sigue y obedece en la vida a lo que uno le da peso. Toma lo que dicen tus padres con peso. Toma lo que tus autoridades te dicen con peso. Cárgalo con peso. Es obvio que cuando autoridad hable, ponle atención, dale peso. No le tomes leve. Da peso a lo que digan, a lo que decían. ¿Cómo se mira prácticamente en nuestra vida para nosotros el día de hoy? Miren, una vez más, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justos. Ahora, esto es muy importante porque creo que esto nos va a ayudar a ustedes que ya tienen hijos mayores y nosotros que todavía tenemos padres y nosotros que somos padres de hijos que todavía no salen de la casa. ¿Cómo se mira esto en práctica? Va a cambiar. Va a cambiar. El niño no tiene opción, porque es niño,
de obedecer lo que piden sus padres. Miren, déjenme ver qué versículo exacto, porque no... vamos a ir a Lucas. Si vayan a Lucas conmigo, por favor, el día de hoy. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas 2. El Señor Jesucristo nos ejempla a nosotros los cambios, ¿ok? Esto es muy importante, que deberían de ver al cambio de niño, ¿verdad? A ya ser adultos. Y esto es muy, muy importante. Versículo 48 de Lucas 2 dice así: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho cómo? Ok, ahora mírenme todos ustedes que tienen padres adultos. Mírenme, ¿por qué hiciste eso? Wow. Yo estoy hablando de ustedes que ya están casados, ya tienen familia. Que muchas veces padres todavía quieren meter la cuchara. Híjole, está pero el cuarto. Este es uno de esos temas tabú, ¿verdad? Me recuerdo la vez que yo estaba diciendo que una vez que un hombre se casa, la primera mujer en su vida ya no es su madre, es su mujer. Y una mujer me gritó del balcón: que no se les olvide quién le dio la lechita. Ella estaba en serio. No voy a usar la palabra correctamente, pero la sociedad hispana suele ser una sociedad matriarcal. ¿La dije bien? Ya. Papá dice mucho, pero mamá reina. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? En Facebook digan amén, por favor, en la casa el día de hoy. Miren Jesús, miren. Y lo que quiero dar a entender es que va a haber un reconocimiento aquí de nuestro Salvador, que mi etapa, mi vida está cambiando. Mamá y papá, te amo, pero soy una mujer o soy un hombre casado. Ya no estoy sujeto. Te voy a escuchar, pero no significa que todo lo que me digas lo tengo que hacer. Cuando era niño, sí. Miren lo que pasa aquí. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué eran los negocios de su padre? La voluntad de Dios. Pero en este cuarto cada uno de ustedes también tiene la voluntad de Dios para su vida. Cada uno de ustedes. Y padres que tienen hijos mayores, casados ya, yo siempre estoy a favor de que padres sigan dando un consejo. Siempre. Pero no es tu trabajo meter la cuchara dentro del matrimonio de tus hijos que ya están casados. Ya es su vida. ¿Puedo darle un consejo? Sí, pero el consejo no debería de ser forzado. ¿Y por qué no has hecho lo que te dije? ¿Me desobedeciste? No. Es que ya no están en sujeción a usted, mamá y papá. Yo sé que le diste la lechita, pero ya no es esa temporada. La temporada ya cambió. Estamos en una diferente estación de la vida. Está bien con eso. Bueno. Ustedes que están casados ya, que tienen lo que ustedes nomás en su corazón, el día de hoy dirían: pastor, tenemos padres metiches. ¿Qué debería yo de hacer? Busca manera de amarlos. Busca amarlos en lo que crezcan. O sea, no abuses a tus padres. Hónralos, escúchalos. Y esto no solamente para niños. Es una etapa en que los adultos ya no tienen que obedecer lo que mamá y papá dicen. Ahí te va. Pastor, ¿qué hago con mis padres? En las decisiones grandes de la vida, hónralos. Considera lo que te dicen con peso, especialmente en las decisiones grandes de la vida. Di: esta es la opinión de mi papá, de mi mamá. Dale peso. Padres, después de dar su consejo, cuando se lo piden sus hijos, apártense.
apártense. Yo ya di mi paz, yo ya di mi opinión, pero es su hogar de ellos. Y así como nosotros tuvimos libertad de tomar nuestras decisiones, nuestros hijos casados que ya tienen su propia casa, sus propios hijos, también ellos necesitan tomar sus propias decisiones. Yo creo que el consejo se debería de pedir, padres. Obviamente en una cuestión de peligro sería un poco diferente. Pero creo que tenemos que entender estas cosas. Tenemos que cuidar también de aquellos que ya están en su vejez. Ya cuando sus padres están de cierta edad, estoy mirando a Mayra, su familia, todos ustedes cuidan de mamá y de suegra. Es un tremendo labor. Ella está honrando a su mamá. Yo creo que si ustedes pueden ayudar a sus padres, muchos de ustedes mandan dinero a sus países. Yo les encomiendo a ustedes por eso. Ahora, muchas veces en el hogar hispano, como el hombre trabaja, él le quiere mandar dinero a su mamá. Yo siempre digo lo siguiente, nomás un consejo de su pastor. Si le vas a mandar dinero a tu mamá, caballero, haz lo mismo para la mamá de ella. Sean justos. Yo sé que usted es el que trabaja, pero recuerda que ella trabaja en la casa. Los chicharrones, ella los hace tronar en el sartén. Yo sé que son los tuyos que truenan, pero ella lo calentó el sartén y le echó el aceite, ¿ok? Respetemos a nuestros padres. Me recuerdo una vez estaba viviendo con mi papá por un verano y, mi papá el día de hoy y yo tenemos una buena relación. O sea, platicamos semanalmente por teléfono. No ha sido una relación normal, ¿verdad? No conocía a mi papá hasta que yo tenía 14 años de edad. Pero me recuerdo un verano trabajando con mi papá, él y su esposa tuvieron un pequeño desacuerdo. Y ella enfrente de mí le dijo a mi papá, vas a verlo un día, vas a estar solo. Nadie te va a cuidar a ti, Miguel. Y a mí me dolió que le hablara así a mi papá. Aunque mi papá no había estado ahí en mi niñez. El próximo día cuando íbamos al trabajo, yo le dije a mi papá, papá, nomás quiero que sepas que cuando tú estés viejo, yo te cuido. Yo te cuido. Tú eres mi papá. Yo te cuido, papá. Tú no tienes que preocuparte por eso. Yo te cuido. Yo creo que ese debe ser el espíritu, si está la oportunidad de honrar a nuestros padres en su vejez. Ahora, ¿cuándo empieza el abuso? Abuso empieza cuando ejercemos autoridad, pero no ejercemos esa autoridad con sabiduría. Miren Proverbios 22, por favor. Estamos hablando de las luchas en nuestra vida. Miren Proverbios 22, por favor, el día de hoy. Pastor Steve, si se atora con una palabra, grítenos y le damos la palabra correcta, por favor, ¿ok? Miren Proverbios 22, dice así, instruye al niño ¿en qué? ¿En qué? En su camino, right? Su camino. No. ¿Qué camino? La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que a todos se nos ha dado una carrera delante de nosotros. Cada niño va a tener un camino diferente. ¿Sí o no, padres? Cada uno de sus hijos es completamente diferente que el otro. ¿Sí o no? Uno es bien tierno, el otro nunca te abraza. Uno es bien ahorrativo, el otro hasta la feria de la cartera te saca. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? O sea, tan diferentes. O sea, y cuando se portan mal, ¿cómo le echamos la culpa? Eso sacó de tu familia, ¿verdad? ¿Cómo le decimos, no? Instruye al niño en su camino. Recordemos eso. Nuestro trabajo como iglesia no es que los niños sigan lo que nosotros pensamos que debería de ser su camino, sino el camino que Dios le ha dado a cada uno de ellos. En suficiencia entendemos que nuestros hijos no son, y es muy importante, muchas veces hemos hecho ídolos de nuestros hijos, hablando de autoridad, porque queremos vivir a través de la vida de nuestros hijos. Si él es un éxito, yo soy un éxito. No, yo soy un éxito porque estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
O sea que nuestra identidad, padres, viene de Cristo, no de nuestros hijos. ¿Ok? ¿Cuántas veces no les has dicho? ¿No sabes que estás avergonzando nuestro nombre? ¿Ok? ¿Alguna vez le has dicho al niño o a la niña? Mijo, ¿alguna vez has pensado que tal vez estás avergonzando el nombre de nuestro Salvador, de Cristo? Pero cuando lo volteamos y lo hacemos de nosotros. ¿Por qué? Yo quiero que seas un éxito, porque si tú eres un éxito, yo me identifico a través de usted. Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. Queremos que nuestros hijos, y miren, hasta cierto punto le pertenecen al Señor nuestros hijos. O sea, saluda, no los saludaste bien. Ahí los van regañando. Son niños, déjenlos. Me recuerdo, estaba una mamá saliendo con 2 niños de la guardería y tenía una bolsita de Cheerios, ¿verdad? De esos del cerealito. Y hace una mamá con 2 niños, ¿verdad? Ya saben, cuando uno viene a la iglesia, uno actúa como que todos lo tenemos juntos, ¿no? Nos encanta presumir. Y viene, le da vuelta la cartera, se le cae todo el cereal enfrente de mí. Nomás me miró así y le dije, no se preocupe, yo ahorita los recojo todos. Nomás una mamá. No una mamá perfecta, una mamá haciendo su mejor trabajo. Cuidado en querer que sus hijos sea en lo que usted se identifica y queremos vivir nuestras vidas a través de ellos. Cuando es tiempo de dejarlos ir, pero no los queremos soltar. Son de Dios. Le pertenecen a Dios. Todo esto que faltó en nuestra vida, queremos llenar nuestro vacío a través de nuestros hijos. Y nuestra única suficiencia debe ser Dios. Es nuestra única suficiencia. Yo siempre le digo a mis hijos lo siguiente. Mira, yo nomás te estoy preparando para que cuando Dios te hable, ¿verdad? Y les cuento, siempre les ando contando yo la historia de Samuel en la Biblia. Cuando Dios le habló a Samuel y les pregunto, si Dios le habló a Samuel, ¿te puede hablar a ti? Sí, papá. Sí, papá. No más que a mí cuando me hable Dios no quiero que lo haga en un cuarto a solas con las luces apagadas, papá. Quiero que lo hagan público porque si no mamá le va a tener que poner otra vez las sábanas de plástico. Si me habla Dios a medianoche. ¿Saben de lo que estoy hablando el día de hoy? No, así no. Me recuerdo una vez una señora le llamó a uno de mis hijos el pastorcito y yo después con mucha amabilidad le dije a la señora, nunca por favor le llame a su amigo. Mi llamado vino de Dios. Si Dios los escoge a ellos, es entre ellos y Dios. Pero déjame decirte lo siguiente. Si uno de mis hijos es un mecánico para la gloria de Dios, yo voy a estar tan orgulloso de él porque él cree que ese es el camino que Dios le ha dado. ¿Me están agarrando la onda, padre? Porque ese es el camino que Dios le ha dado. Yo no tengo la culpa que Dios me escogió a mí para este camino y que tal vez a mis hijos los escoja para. Yo tengo 4 varones. Las posibilidades de que todos sean pastores, no creo. Pero yo no quiero que sean pastores porque su madre y su padre los llaman. Porque sería el peor error de la vida de ellos. Porque yo creo que ser un pastor es un llamado de Dios. Y yo creo que hay muchos hombres el día de hoy pastoreando que no fueron llamados por Dios. Que después se hieren a ellos mismos porque están haciendo algo al cual Dios no los llamó a hacer. ¿Me están agarrando la onda? Nuestra única meta para la vida de nuestros hijos es que ellos hagan la voluntad de Dios para la vida de ellos. Mi éxito o mi fracaso no viene de mi identidad en mis hijos. ¿Quiero que obedezcan a Dios? Sí. ¿Son un préstamo de Dios? Sí. Pero mi identidad viene de mi relación con Jesús. Por favor, cuando le dices a tus hijos, me avergonzaste el día de hoy. No. Nomás un consejo a todos los padres. Siempre habla a Jesús en la vida de tus hijos. Siempre habla de Jesús en la vida. Siempre usa el ejemplo de nuestro Salvador. Siempre usa el ejemplo del Mesías en la vida de ellos. Ahora, ya para de bajadita, miren Romanos 13, por favor, conmigo. Romanos 13. Romanos capítulo 13, el día de hoy. ¿Qué tal si les diría que el problema con la autoridad
que tengo o tenemos no es con una persona. El problema es con adoración. Ya ven, uno se somete a lo que uno adora. Romanos 13 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Quiero llevarles un poco a mi mundo el día de hoy. Yo creo que les voy a contar unas cosas que jamás yo he contado a nadie, excepto a mi esposa. Un pastor de renombre una vez me preguntó, después de que ya Pastor Scap, quien era mi superior, donde Dios me había puesto, me preguntó una vez a mí, estábamos cenando después de que todo pasó, dice: ¿qué estaban pensando ustedes? Así, o sea, como que, no, pues yo estaba tratando de servir a Dios bajo la autoridad que Dios me había dado. No es como que yo podía ver todo el lente y todo el retrato de lo que estaba pasando. O sea, no. Y yo no creo que el líder que tuve empezó mal, terminó mal, obviamente, pero no creo que empezó de esa manera. Creo que fue un progreso, ¿no? Un cambio pasó. Pero o sea, la persona me miró a mí como: ¿por qué fuiste un ignorante en seguir a ese hombre? Y yo, ¿había visto yo ciertas cositas que a mí no me recordaban de Cristo? Sí. ¿Podría yo testificar de que me gritó, y no solamente en privado, pero públicamente? Sí. ¿Les puedo confesar que fue fácil? No. Pero cuando yo tenía 14 años empecé a trabajar con mi papá, y cuando alguien hacía algo mal en la bodega de mi padre, siempre era mi culpa. Aunque no era mi responsabilidad, siempre era mi culpa. Me recuerdo un día mi padre me llamó a la oficina. Le dije: papá, pero esa responsabilidad usted se la dio a mi tío, no me la dio a mí, papá. Yo hice mi trabajo. Me dijo así: usted es mi hijo y usted es el que me representa aquí. Dice: y cuando yo no estoy, todo este lugar es su responsabilidad. Te quiero decir lo siguiente: nosotros somos los embajadores de Cristo Jesús. Va a haber autoridades injustas en la vida, pero usted y yo, cómo tratamos de regreso y cómo nos sometemos, enseña si somos seguidores. En práctica, no solamente ser hacedores de la palabra, no solamente ser oidores, pero ¿qué? Hacedores de la palabra. Yo puedo decir, no, y esto nunca lo he contado públicamente, pero yo vivía en depresión por estas cosas. Yo vivía en depresión de lunes a viernes, y después lloraba yo y mi esposa. A veces nomás yo llegaba a la casa y me metía a mi sótano, me metía en un lugar privado, y mi esposa me decía: ¿qué tiene? Le dije: déjame en paz nomás. Déjame en paz nomás. Pero después llegaba el sábado o llegaba el domingo y pasaba tiempo con la gente de Dios. Y la gente de Dios era y es mi amor, porque es lo que Dios me ha pedido a mí hacer. Bajo una circunstancia, con un líder de lo que yo llamaría tal vez no tan lleno de gracia o tan lleno de sabiduría en ciertas decisiones. Y no estoy diciendo que todo el 100% fue así, pero hubo una porción. La palabra de Dios dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora escúchenme. Yo no estoy diciendo que usted debería de someterse a una persona que está en pecado, que te está pidiendo pecar. Una noche me llaman a mí, estoy en mi casa, son como las 10 de la noche, me llama mi buen amigo y me dice: Freddy, mi papá es el jefe de los diáconos, está en una reunión con todos los diáconos. Dice: Freddy, aquí está la cosa. Yo sé que esta mañana te dieron a ti una carta que decía que el pastor estaba enfermo de la próstata y que lo habían operado y que no había quedado bien y que le iban a dar 2 meses de vacaciones. Pero dice, hay más. Dice: y mi papá no ve justo que le mintamos a la iglesia. Le digo: pues, ¿de qué estás hablando? Dice: Freddy, tenemos evidencias que el pastor estaba besando con una muchacha menor. Y dijo: los diáconos van a votar esta noche si lo van a
que van a hacer. Y yo nomás adentro de mí dije, ahí, así nomás. Yo dije, él ya no es mi líder. Ya cruzó una línea que ningún líder debería de cruzar. ¿Me están agarrando la onda? ¿Ustedes no creen que Jonatán tuvo un líder difícil en la Biblia? ¿Usted cree que usted es la única persona que ha enfrentado un líder difícil? ¿Usted cree que usted es la única persona que ha enfrentado padres injustos? ¿O gente que no te ha tratado con gracia o con sabiduría? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Te puedo decir lo siguiente, a veces autoridades te enseñan como tú no quieres ser una autoridad un día. ¿Me estás agarrando la onda? Tal vez tus padres o una autoridad no te trató con gracia. Y en vez de que uno trate a gente sin gracia, tú dices, no, yo voy a tratar a gente con gracia. Porque a mí no me gustó cómo me trataron a mí sin gracia. A mí no me gustó el trato donde no había amor. Y yo quiero enseñar amor. Eso dice así, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Una vez más, yo no creo que ustedes que ya están casados, están bajo la autoridad de sus padres en la casa de la cual ustedes no viven. Yo no dije eso. Pero sí tienes ciertas autoridades en tu vida que Dios te ha dado. Hay ciertas autoridades que Dios todavía te da. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿A quién resisten? A Dios. Una vez más, como nosotros, como nuestros hijos, cuando uno de mis hijos es rebelde conmigo, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Porque ¿quién me dio mi autoridad? Dios. No miran eso. O sea, se oponen contra Dios. A lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. Para sí mismo. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. En otras palabras, pórtate bien pues. Haz tu trabajo. Sométete a tu autoridad. ¿Qué pues? No temer la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tal vez, o sea, la Biblia te está diciendo que tal vez la razón que autoridad te está reprendiendo es porque no estás haciendo tu trabajo. Haz tu chamba, haz tu trabajo para que vivas en paz y en armonía. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Sacó la espada porque tenía razón por sacar la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? ¿Tú quién te crees? Ahora, nunca he recibido gozo de disciplinar a uno de mis hijos, tener una conversación difícil. Nunca. Pero es necesario. Es necesario. Miren Juan, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en esto. Juan 18, por favor. Dicen algunos de ustedes que es su favorito libro de la Biblia, ¿no? Todos los Juanes aquí dijeron amén. Les faltó el nombre, el libro de Alfredo, pero ese no hay. Miren Juan, por favor, 18. Y quiero ilustrar a Pedro y a Jesús. ¿Okay? Miren Pedro, Juan 18, 10. Entonces Simón, Pedro, que tenía una ¿qué? Espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¡Wow! Ahora, ¿Pedro negó a Jesús después, sí o no? Sí. Pero ¿quién predicó uno de los avivamientos más grandes en la Biblia después? Pedro. Ahora ahí te va, ¿ok? Ahí te va, y no sé hasta dónde voy a llegar. Pedro estaba actuando espiritualmente. ¿Cuál de los dos estaba actuando espiritualmente en este pasaje? ¿Pedro o Jesús?
Jesús. Pedro cambió cuando el Espíritu Santo vino a morar en él. Pedro fue un hombre diferente. Mi problema con autoridad es que la carne no quiere que nadie le diga qué hacer. Yo soy un egoísta, quiero ser mi propio Dios, quiero ser el centro de mi universo. Yo no quiero que nadie me diga a mí nada. ¿Quién quiere que alguien le diga algo que hacer? Nadie. Nadie. Ahí es donde el Espíritu de Dios tiene que guiarnos a nosotros, a darnos el poder, porque ninguna persona en la carne le gusta someterse a nadie. Y por esto el Señor Jesucristo dice aquí, mete tu espada en la vaina. Y muchos de nosotros queremos arreglar problemas con autoridad, con espada. Y no dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he que de beber. Ok, déjenme llegar al fin porque ya creo que... Ok, vayan ahora a San Juan 19, por favor. ¿19? ¿Sí? ¿Ya llegaron ustedes? ¿Qué decía en Juan 19? Pero regresen al 18. Es que tenemos que mirar a Jesús, hermanos. Tenemos que mirar su vida, su ejemplo. Él ejempla esto. ¿Qué hizo Jesús ante sus acusadores? ¿Qué hizo cuando no dijo nada? No se defendió. Miren aquí, versículo 15 de Juan 18 dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera y a la puerta, y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, versículo 17, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también ellos estaban enfrente de Pedro. Y el versículo 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo de donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado ¿en qué? En oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada. Un hombre pegándole al Dios del universo. ¿Y qué le hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Nada. En esa ocasión, el alguacil tenía autoridad sobre Jesús. Pero Jesús sabía que la autoridad que él tenía fue dada por Dios. ¿Estaba usando él su autoridad bien de pegarle a Jesús? No creo. ¿Cristo lo podría haber matado? ¿Lo podría haber regresado al, de donde vino? ¿Pero qué hizo Jesús? Nada. Ya vamos para allá, Versículo, capítulo 19. Hay tanta... San Juan 19, y aquí ya llegamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis, ¿verdad? Y a versículo 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas?
O sea que a mí no me hablas, tú no sabes de quién tú estás, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad. ¿Para qué? Y que tengo autoridad, ¿para qué? Para soltarte. Ahora, déjenme torcerlo de dos maneras aquí. ¿Cuántas veces no le decimos a nuestros hijos, yo soy tu papá? Pero recuerda, ¿quién te dio esa autoridad? Dios. Así que tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Porque cuando tú le dices, Dios me dio autoridad, muchas veces nuestros hijos agarran un mal concepto de Dios por el maltrato que nosotros les damos. Por esto no es fuera de lo común que hijos cumplan 18 años, ¿sí? Adiós con la iglesia. Por el mal concepto que le hemos dado de autoridad. Miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado que. Fue muy claro el Señor Jesucristo. Toda autoridad que tienes, mi Padre te la dio. Uno se somete a lo que uno adora. Cristo no está bajo Pilato. Cristo adoraba a su Padre y la voluntad de su Padre. Y él sabía que la autoridad que tenía Pilato podría haber sido que se llamaba Juan, César, no importaba. Cristo entendía, nomás es otra persona que tiene autoridad a quien mi Padre le ha dado y voy rumbo a la cruz del Calvario. Cristo adoraba a su Padre e iba a hacer la voluntad del Padre. Entonces déjame decirte lo que muchas veces escucho en la iglesia. Pastor, yo ya no voy a ir a la iglesia porque la trabajadora de la clase escuela dominical, que es humana y cometió un error. Fui a la guardería y la hermana Melesio. Oh, ¿la hermana Melesio qué? ¿Qué? ¿No es humana como ustedes en este cuarto? Algunos de ustedes que tienen un montón de chiquillos pero nunca te asomas a trabajar en la guardería. Híjole, está callado el día de hoy. A ver, ¿cuándo le trajiste tú una notita de $5 a la hermana Melesio? Gracias por cuidar a los niños, hermana Melesio. Yo creo que si yo le preguntara a la hermana Melesio cuántas personas le han escrito una nota con una tarjetita de $5, yo creo que ella las puede contar con 5 dedos. Es mi opinión nomás. Híjole, está callado. Pero mi problema no es la hermana, el hermano, el acá, el allá. Mi problema es con Dios. ¿Sabes qué? Está bien. Híjole. Problema con autoridad es un problema no sometido a Dios. Como hombre o como mujer, toda autoridad que Dios le ha dado a alguien vino de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos con autoridad? ¿Por qué tratamos autoridad? Porque toda raíz del problema con autoridad es un problema del corazón. Mi ego no se quiere someter a la autoridad. Y regresamos al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Yo quiero correr mi propio. Tú me vas a decir a mí qué hacer. ¿Tú quién eres? Es una autoridad. Cristo mismo dijo, toda autoridad que tienes te la dio mi Padre. La verdad es que el niño que llora por la tele o la pantalla y la persona adulta que no se quiere someter a su autoridad quiere ser su propio Dios. No quiere que nada ni nadie se le ponga en su camino de libertad, de hacer lo que yo quiero hacer. Hay un versículo, matrimonios, someteos unos a otros, dice la Biblia, ¿no? Eso no nos gusta muchas veces escuchar los hombres, pero es lo que la Biblia nos pide. El niño que está bajo mamá y papá tiene un problema con la autoridad de mamá porque tiene un problema con la autoridad que Dios le ha dado. Por esto Cristo dijo que la autoridad no vino de uno, vino de nuestro Padre Celestial. El joven que toma horas o la jovencita que toma horas arreglándose enfrente del espejo
O los adultos también. Es un problema con vanidad. Pero es que el muchacho, el joven, adora más su pelo, su make-up. ¿Es malo maquillaje? No, pero no, el maquillaje no es más importante que Dios. ¿Es bueno que se peine, hermano? Estoy mirando algunos pelones en este cuarto. Termino. Nunca he dicho que no deberíamos de pretender que autoridad no comete errores. Tal vez el pastor no te saludó ese día. Pero yo no sabía que venías a la iglesia para que el pastor te salude. No, neta. Yo pensé que venías a la iglesia porque es la casa de tu padre y tú vienes a adorar a tu padre y que él te hable. Tal vez ese día el maestro de escuela dominical estaba enfermo. Están teniendo un día pesado. Tal vez tu patrón perdió a su mamá o tuvo malas noticias o está batallando con su matrimonio en la casa. ¿Me están agarrando la onda? No debemos pretender que autoridad no comete errores, porque sí comete errores. Pero ¿cómo honro a alguien que no respeto? Si escucharon eso, lo bajo el micrófono. O sea, Dios le dio autoridad, pero no han actuado con sabiduría. Termino con esto. No busques en tu autoridad lo que solamente se encuentra en Dios. Me recuerdo después de que el hombre que era mi patrón, que era mi pastor, alguien me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo que voy a hacer ahora? Voy a ir a la iglesia el día domingo, voy a predicarle a la gente, voy a servir a Dios como siempre he hecho. ¿Me están agarrando la onda? Pero hay muchos de ustedes que una autoridad te hace una injusticia, te hace un mal, que es un verdadero mal, y ya no sigues a Dios. O alguien le cometió una injusticia a uno de mis hijos, pastor. Ok. ¿Quién te dijo que la vida era justa? Está llena de gente injusta. No busques en autoridad lo que solamente la gracia de Dios y la presencia de Dios y el amor de Dios te puede dar. ¿Qué hice esa noche después de que mi líder quebrantó mi corazón? Me la pasé la noche en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que hice. Fui a mi autoridad. Nunca busques en una persona humana lo que solamente tu padre hace. Pero mis padres me han herido. It's okay. Me recuerdo una vez estaba yo orando y llorando. Y le dije a Dios, tú no eres justo. Y yo no te puedo decir que Dios me habló audiblemente, pero nunca se me olvidará el día. Como que Dios me metió una cachetada guajolotera espiritual. Y a través de su espíritu me dijo lo siguiente. Freddy, no me confundas a mí con tu Padre terrenal. No confundas la vida o una autoridad terrenal con tu Dios en el cielo. Dios es Dios. Y me dijo, ¿cuándo yo te he faltado? ¿Cuándo yo no he estado contigo? Yo siempre he estado contigo. Pídele a Dios que te dé compasión por tu líder. Pídele que le dé a la persona lo que tú crees que le falta. Pero no lo hagas de esta manera. Hermano Cristín, yo estoy orando por usted, hermano Cristino, que la próxima vez que esté el juego de voleibol, si usted necesita lentes, hermano, vamos a hacer una cooperacha. Yo estoy orando por usted, hermano. Yo soy el líder de mi esposa en la casa, ¿no? Mi suegra le enseñó a Eli cómo tener un cuaderno de oración. Prayer journal. Esa mujer, su primera página soy yo. Con todas mis faltas. No traté de mirarlo nomás. Y esa mujer sabe, vive conmigo. Y miré sus oraciones de lo que ella ora por mí. Ni una vez ella me lo ha mencionado en persona. Ni una vez. Si vas a orar por tu autoridad, no se lo eches en cara. Es todo. Cristo tuvo compasión con Pilato. No le gritó. No le gritó. Nuestra autoridad es Dios. Pero respetemos a las autoridades que Dios nos ha dado. Pero no busques en una autoridad terrenal
que solamente viene de Dios. Les voy a decir a ustedes el día de hoy que yo no he recibido crítica de ningún católico, de ningún musulmán. La mayor crítica que yo he recibido por empezar esta iglesia ha sido muchas veces por personas que se han llamado mis autoridades o hermanos en Cristo. Pero si yo pongo la mirada en ellos, me voy a desanimar. Pero mi mirada está firmemente plantada en Cristo Jesús. ¿Ok? All right. So, mi lucha ¿con qué? Con autoridad. Y no busques en autoridad lo que solamente tenemos que encontrar en quién. En Dios. Yo les amo a ustedes. Vamos a pedirle a los sugieres que pasen, por favor, el día de hoy.